Bueno, una vez más estoy con ustedes, eh, acá para seguir compartiendo de la maravillosa, bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por tan grande privilegio de poder en este tiempo reflexionar y aprender, sobre todo aprender de la palabra bendita del Señor. En esta hora quiero que sigamos mirando las cosas buenas, bien hechas, cuando Abraham obedeció a la voz de Dios. Porque luego de esto vamos a mirar qué consecuencias o qué tuvo que vivir Abraham a causa de no haber obedecido, de no haber escuchado la voz de Dios. Las consecuencias que se viven y se siguen viviendo, aún las sigue viviendo una nación por la decisión de una persona no atender al llamado de Dios. Amados, es necesario y es bien importante entender que nuestras decisiones a veces no nos afectan, a veces no nos dañan, no nos hacen daño simplemente a nosotros, sino que hacen daño o benefician a una generación o a muchas generaciones. Y vamos a mirar como estábamos mirando las buenas cosas. Mirábamos que en Abraham hubo obediencia a Dios, había una relación establecida con Dios, tenía su oído atento a lo que él hablaba. Y mirábamos, y hoy vamos a aprender por qué es tan necesario nosotros tener una relación tan íntima y bien conformada con Dios para poder escuchar cuando Él nos habla. Vamos a mirar que él escuchó la voz de Dios, obedeció, caminó hasta llegar a este lugar y ofrecer un sacrificio a Dios. Allí brindarle lo que Dios le había pedido. Amado, no sé Dios que te haya pedido, no sé Dios que te esté pidiendo que saque de tu vida, que entregue de tu vida, que se la entregue a Él. No sé cuál sea el Isaac en tu vida, pero Dios te está pidiendo a través de su palabra. Isaac quizás había estado ocupando el primer lugar en Abraham, entre Abraham y Dios. Pero Dios decide probarle la fe y Abraham decide obedecerle y decide colocar a Dios en primer lugar, aún siendo su hijo, su único hijo, al que amaba porque Dios mismo se lo reconoce. Amados, hay cosas que en nuestra vida nos han sido difíciles de sacar. Y Dios nos está diciendo, entrégame esto, ven y tráelo, déjalo, entrégalo en mis manos. Amados, lo que Dios nos quita no son cosas que nos beneficien. Lo que Él ve que nos hace beneficio no nos lo va a quitar. Pero lo que ve que nos hace daño, si nosotros le permitimos, Él se lo va a llevar. Y vamos a mirar y vamos a seguir mirando que Dios le pide a Abraham su hijo, pero no se lo quita. Amados, hay cosas que Dios nos pide haga esto para probar nuestra obediencia, para darnos una mayor bendición. Mire que dice la palabra del Señor, luego de que Abraham edifica allí, mirábamos que en Abraham hubo una relación con Dios, escuchaba la voz de Él, hubo obediencia en Él, pero obedecía cuando pronto, no tardaba en obedecer lo que Dios le pedía, no pedía plazos,
A veces nosotros aplazamos tanto el entregar cosas que Dios nos pide. Cuando Dios nos pide algo, debemos de entregarlo al instante. A veces Dios quiere liberarnos de algunas cosas y dice, entrégame esto. Entrégame esta área de tu vida que no ha sido restaurada y yo quiero restaurarte. Y nosotros empezamos a colocarle plazos a Dios. Mirábamos que buscó o no fue al lugar que él quiso, sino que fue al lugar que Dios le había mostrado o que Dios, por donde Dios lo guiaba. A veces nosotros perdemos la guianza de Dios. Miramos que se mantuvo constante en ese camino donde iba. No desistió hasta llegar hasta allí donde Dios le había señalado. No es el lugar donde nosotros queremos, o no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere que yo haga. Si Dios quiere que entregue un área de mi vida, no es lo que yo quiera, es lo que Dios me está pidiendo. Y entonces vemos cómo allí el Señor, Abraham llega al lugar, edifica altar. Esto significaba que Abraham tenía algo establecido. Donde llegaba, apartaba el lugar para estar en la presencia de Dios. Y dice que cuando llegó allí, entonces coge a su hijo, lo ata y va a sacrificarlo. Amados, hay cosas que Dios nos pide, como les decía, no para entristecernos, sino para bendecirnos. Amados, hay cosas que están quizás causando una interferencia en la relación que tú y yo tenemos con Dios. Y Dios nos está pidiendo, entrégame esto. Y mire que entonces dice que extendió Abraham, en el verso 10 del capítulo 22 dice, y entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amado, iba decidido a entregar lo que Dios le había pedido. A veces a nosotros nos falta decidirnos. Dios nos pide algo y nosotros dudamos. Nosotros nos apegamos, nos aferramos a esto. Y entonces mire lo que dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Amados, qué sintonizado que estaba Abraham con Dios. No dudó en ir a entregar a Isaac. Se mantuvo firme en lo que Dios le había pedido. No se dejó invadir por la tristeza, no se dejó invadir por la confusión, sino que él dijo, si Dios me lo ha pedido, Él sabrá. Él sabe por qué me lo ha pedido. Esto debe de en nosotros causar algo importante, y es si Dios nos pide algo, ¿por qué nos lo está pidiendo? ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer Dios en nuestra vida cuando pide algo de esta magnitud? Y mire que dice que entonces el ángel de Jehová habló a Abraham desde el cielo.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Amados, la comunión que Abraham tenía con Dios era tan estrecha que sabía escuchar y distinguir la voz de Dios. Y la escuchaba en el momento que debía de escucharla. Amados, a veces nosotros abandonamos, descuidamos la relación con Dios, y por más que nos esté gritando, nosotros no escuchamos. Nuestro oído se ha hecho ya insensible a la voz que Él omite para mandar, para autorizarnos algo, para ordenarnos algo, o para pedir que hagamos algo. Mire que Abraham escuchó enseguida. Mire que escuchó la voz y de una vez salió hacia este lugar a cumplir con lo que Dios le había pedido. Pero mire que cuando está allí en ese momento de dificultad, porque no debe ser fácil, estaba en sintonía con Dios. Amados, nosotros no podemos dejar de alabar y de glorificar el nombre del Señor, de exaltar el nombre de Dios en todo tiempo, por difícil que sean las circunstancias. Y lo hemos aprendido a través de este pasaje. En medio de una prueba tan difícil, Abraham estaba adorando y alabando, glorificando el nombre del Señor. Amados, y quiero decirles que la mejor manera de nosotros alabar, de glorificar el nombre bendito del Señor, es a través de la obediencia. Abraham fue obediente a la voz de Dios. Abraham no rehusó en ningún momento, no escatimó a su propio hijo. Por eso, amados, esto también viene a mostrarnos lo que luego, posteriormente, Dios hacía por nosotros. No rehusar a su propio hijo. Abraham Abraham es padre de naciones. Dios es el Padre de la humanidad. Y no rehusó a su Hijo Jesucristo, no lo escatimó para entregarlo a favor de nosotros. Amados, entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto cuando Dios pide de nosotros que haya un cambio en nuestra vida? Que no es para el beneficio de Dios, es para el beneficio de nosotros mismos. Dios viene y dice: hijo mío, hija mía, yo quiero que de tu vida, que me entregue esa área de tu vida. Si le ha sido tan difícil dejar de mentir, ven y entrégamelo. Si te ha sido tan difícil dejar de hablar malas palabras, entrégame esa área de tu vida. Yo quiero ayudarte. Amados, Abraham nos muestra algo, que en la prueba Dios debe de estar presente en nuestra vida. Nosotros no podemos abandonar a Dios ni en el momento de felicidad, pero tampoco en el momento de prueba. Amados, y la prueba en nosotros debe de producir una satisfacción. ¿Y sabe por qué? Es porque Dios está obrando en nosotros. Porque Dios tiene puestos sus ojos sobre nosotros. Cuando Dios pide algo de mí, debemos de sentirnos felices. Porque Dios está obrando en mi vida. Pero sabe que a veces Dios pide de nosotros, nos lleva a la prueba. Y ahí es donde nosotros nos desanimamos. En vez de
tomarla con sumo gozo, en vez de tomarla con la mayor satisfacción del mundo. Amados, es tiempo de que tú y yo miremos hacia ese Dios eterno. Mire que le dice esto y entonces dice, no me rehusaste tu único hijo. Dice, ahora ya conozco que en verdad, mire lo que dice, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Amados, ese temor que había en Abraham no era un temor de miedo, era ese temor que nos lleva a querer agradar a Dios en todas las cosas. Por amor, porque amaba, sabía que tenía esa relación, dijo, yo no tengo por qué rehusarlo. Él me lo dio. Si Él me lo está pidiendo, Él sabrá recompensar. Amados, cuando el Señor te dice, cambia esto de tu vida, déjalo, abandónalo, sácalo de tu vida, deséchalo, destrúyelo, es porque Dios sabe que esto no está siendo bueno en tu vida. Mire que a Abraham lo prueba, pero no se lleva a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque este hijo le había producido felicidad a Abraham, pero aún así lo probó. Amado, ¿qué estás tú haciendo para agradar a Dios? ¿Temes y amas a Dios? ¿O simplemente en el momento que Dios te pide que deje algo de tu vida, que se abandone completamente en las manos de Él, tú le das la espalda? Abraham quizás había podido decir, no, es mi hijo, yo por qué tengo que ir a entregárselo. Pero ¿sabe, amados, qué significa esto también? Quizás tú tienes un hijo y tú has estado luchando en tus fuerzas y este hijo no quiere salir adelante, sino que simplemente sigues tú sufriendo por él. Hoy te dice Dios, entrégame a tu hijo por completo en mis manos. Ven y tráemelo, entrégamelo. Amados, a veces nosotros queremos cambiar a nuestros hijos, pero no dejamos que Dios obre en ellos, sino que simplemente estamos ahí interviniendo en el proceso que Dios quiere hacer con ellos. Es necesario que tú le entregues esta dificultad que tú tienes en las manos de Dios. Amados, Abraham nos enseña a través de este pasaje que él no abandonó el estar en la presencia de Dios, sino que se fortaleció cada momento, iba y ofrecía allí adoración a Él. Mire que donde llegaban, la palabra registra que adoró allí y adoraron a Dios. Amados, adorar a Dios implica obediencia. Adorar a Dios implica sacrificio. Quizás a veces Dios nos está diciendo,
no le acolite más a tu hijo. Déjalo que yo quiero obrar en tus manos. Yo quiero obrar en él. Pero nosotros seguimos abrazándolo y diciéndolo, no, este es mi hijo. Debemos de recordar primero que antes que sea hijo de nosotros, es herencia de nuestro Dios. Y si Él nos los pide, es porque Él quiere bendecirnos. Entreguemos esos hijos en manos de Dios. Y mire que entonces viene allí la solución. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amados, lo que parecía algo que no tenía salida, Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando Dios te pida algo, amados, abandones en las benditas manos de Él y hazlo. Pero sabe que una recomendación bien importante es, debemos de nosotros tener bien afinado nuestro oído para saber si es Dios quien nos está hablando. Mire que aquí podemos ver que no era un capricho, no era algo que Abraham se hubiera imaginado, era que Dios le había hablado y volvió y le habló en ese momento. Amados, qué importante es nosotros estar bien sintonizados con el bendito Dios de la gloria. Dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, así se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz, su primogénito, Buz su hermano, Kemuel, Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermana de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio luz también a Teba, Gama, Atar y Amar. Amados, mire, bendiciones. Lo único que habla la palabra de Dios después de la obediencia de Abraham son bendiciones. La bendición trae, la obediencia mejor. La obediencia trae bendición. Obedezcamos a Dios. Dejémonos guiar por su voz. Atendamos a su llamado y Él traerá bendición hasta que sobre ella abunde. Dios los bendiga.